Y bienvenidos a este seminario virtual llamado Soluciones basadas en la naturaleza para la gestión hídrica en Latinoamérica. Soy Laurent Curti, el coordinador de hidráulica del IMTA, y pues les doy a todos la bienvenida a este seminario virtual, que es parte del espacio de conocimiento en línea que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua ha implementado entonces en esta modalidad virtual debido a las condiciones de contingencia que prevalecen en el mundo en estos momentos. Este seminario está compuesto de 5 sesiones que se celebrarán cada martes del mes de junio a partir de hoy, exceptuando el 16 y los martes 7 y 14 de julio del presente año. Más adelante les compartiremos el calendario detallado con las subsecuentes ponencias. El día de hoy, en nuestra primera sesión, es un honor para nosotros contar con la presencia virtual de todos ustedes. Les comento rápidamente las instrucciones técnicas de cómo operaremos estas videoconferencias. Para su ingreso se han silenciado los micrófonos de todos y así permanecerán durante el desarrollo de la plática. Sin embargo, para nosotros es muy importante su participación y conocer sus opiniones e inquietudes. Por ello, les solicito atentamente que hagan sus preguntas por escrito, en cualquier momento, en el chat de la plataforma Zoom, para que conformemos bloques de 3 preguntas y sean compartidas con los ponentes para darles respuesta al final de la charla. Tendremos 40 minutos de conferencias y 20 minutos para leer y responder las preguntas. El evento está programado para concluir a las 11:15 de la mañana. Sin más por el momento, procedo a darles un mensaje de apertura del seminario. Entonces, el tema que nos atañe el día de hoy es de suma relevancia con miras al cambio de paradigma de la gestión hídrica en México, en Latinoamérica y en el mundo. Me refiero a las soluciones basadas en la naturaleza para la gestión hídrica. De acuerdo con las Naciones Unidas, las soluciones basadas en la naturaleza están inspiradas y respaldadas por la naturaleza y utilizan o imitan los procesos naturales para contribuir a la gestión mejorada del agua. La principal característica de las SBN, como las llamamos, es que trabajan con la naturaleza en lugar de hacerlo contra ella. Algunas de las problemáticas que atienden este tipo de soluciones son la producción de alimentos, el acceso a suministro de agua potable y saneamiento, la reducción del riesgo de desastres relacionados con el agua, adaptarse y responder a los impactos del cambio climático sobre los recursos hídricos. Y es ampliamente conocida la compleja y multifactorial problemática de los recursos hídricos alrededor del mundo. Según datos del UNICEF, la demanda mundial de agua ha aumentado en ritmo de 1% anual aproximadamente, en función del incremento de la población. El ciclo global hídrico se está intensificando debido al cambio climático. Las regiones más húmedas se están volviendo más húmedas y las secas aún más secas. Hay 3.600 millones de personas, casi la mitad de la población mundial, que viven en áreas con riesgo de sufrir escasez de agua al menos un mes al año. Y esta población podría llegar a alcanzar entre 4.800 y 5.700 millones para el año 2050. Aunado a la perspectiva de deterioro creciente en la calidad del agua en las próximas décadas, que aumentarán las amenazas a la salud humana, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, y que prevé que el número de personas en riesgo debido a las inundaciones pase de 1.200 millones a 1.600 millones para el año 2050. Así como la población afectada por el deterioro de la tierra, la desertificación y la sequía, que actualmente asciende a 1.800 millones de personas. Estas son algunas de las razones por las que se considera necesario transitar a un modelo de gestión hídrica que incorpore este tipo de soluciones y
para hacerlo se requiere de generación y fortalecimiento de capacidades. Así es como surge la iniciativa de organizar un seminario que nos permita conocer algunos de los desafíos a los que se han enfrentado colegas de diversas partes de Latinoamérica, México, Argentina y Brasil, ya que compartimos rasgos culturales, sociales, económicos y políticos similares, lo que permitirá empatizar y formar sinergia para entender y enfrentar de la mejor manera estos retos. Finalmente, les informo que este evento servirá como preámbulo a la celebración del Coloquio Internacional Soluciones basadas en la naturaleza para la gestión hídrica, que se llevará a cabo el próximo mayo del 2021 en las instalaciones del INTA en Morelos, ampliando participación a ponentes de Estados Unidos, Canadá, Francia y Reino Unido. Así que esperamos nuevamente poder contar con la participación de ustedes. Sin más preámbulo, les presento a los ponentes del día de hoy, que tenemos el honor de tener. Primero es el doctor Agustín Robles Morúa, que es profesor investigador del Departamento de Ciencias del Agua del Medio Ambiente del Instituto Tecnológico de Sonora. Es egresado de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistema de la Universidad de Sonora. Obtuvo una maestría en Políticas Ambientales y un doctorado en Ingeniería Ambiental, ambos en Michigan Technological University. Trabajó como investigador postdoctoral en el grupo de Hidrología Superficial de Arizona State University. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2011 y actualmente es nivel 1. Es el coordinador académico de la Red de Investigación de Sostenibilidad de Resiliencia Urbana ante Eventos Extremos Climáticos, llamada UREX-SRN. Además, es coordinador del Grupo Técnico Especializado del Consejo de Cuenca del Río Mayo y miembro del Consejo Directivo de la Organización Naturaleza y Cultural Internacional, NSI. Ha realizado estudios hidrológicos y de transporte de contaminantes en la región noroeste de México, así como en las cuencas transfronterizas entre Arizona y Sonora. Ha realizado estudios de impacto del cambio climático a través de aplicaciones de modelación hidrológica y ambiental. Desde el 2015 y hasta la fecha ha estado trabajando en el ITSON junto con los investigadores del Grupo de Ciencias del Agua. Entonces, doy la bienvenida al doctor Agustín Robles Morúa. Y muchas gracias. Ahora voy a presentar a Eduardo Hinojosa Robles, que es egresado de la licenciatura en Ecología en la Universidad Estatal de Sonora. Se especializa en diseño, planificación y conservación de paisajes y jardines en la Universidad Autónoma Metropolitana. Cursó su maestría en manejo urbano ambiental en la Universidad de Wageningen en Países Bajos, becado por el CONACYT. En esta, obtiene su especialización primaria en tecnologías y manejo urbano ambiental y la secundaria en planificación del uso de suelo. Ha trabajado en conservación ecológica para el sector público, como coordinador de manejo de investigación en la Reserva Natural Ajos Bavispe en Sonora, en investigación sobre el manejo de recursos naturales en el ambiente urbano, como tratamiento de aguas residuales y recuperación de recursos para Royal Asconing, manejo ambiental sustentable en China, en proyectos de consultorías en temas de cambio climático, movilidad, sostenibilidad en agroparque, en México, República Checa y Holanda. Laboró en una granja acuapónica como asistente de gerencia, practicando la aplicación de tecnologías ambientales y sistemas de producción sostenible del ciclo cerrado para Urban Farmers en Suiza. Tiene experiencia en el diseño de planificación urbanos y de paisaje, trabajando, por ejemplo, en la recuperación de la Alameda Central con la UAM en la Ciudad de México, la revitalización del centro histórico con el IMIP en Nogales, Sonora, o el Plan Maestro Agroparque Shenzhen con Grondmich en Holanda. Actualmente se desempeña
como coordinador de infraestructura verde y resiliencia hídrica en el World Resources Institute, un puesto que acaba de tomar. Y antes trabajaba con el INPLAN de Hermosillo, que es el Instituto Municipal de Planeación Urbana, y es sobre el trabajo que ha desarrollado con el INPLAN de Hermosillo que nos van a presentar. Ambos, Agustín y Eduardo, nos van a presentar el tema mejorando los servicios ecosistémicos a través de infraestructura verde en la ciudad de Hermosillo. Les cedo la palabra para que inicien su ponencia. Muchas gracias a ustedes y bienvenidos a nuestros ponentes. Muchas gracias, Laurent. Voy a compartir mi pantalla, Laurent. Sí. Todavía no me permite. Ahí está. Ok, ahí estamos viendo ya mi pantalla. Sí, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Gracias por la invitación al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, al doctor Laurent, al doctor Adrián Pedrosa, a todos los encargados de organizar estos seminarios que son tan importantes. Sin más preámbulo, para que quede suficiente tiempo para contestar las preguntas, quisiera comenzar con la presentación. Como ven, aquí está el título de nuestra presentación, que tiene que ver con un proyecto en el que hemos estado colaborando a partir del 2016 con el Instituto Municipal de Planeación Urbana en Hermosillo, y donde varias agencias han estado financiando diversos aspectos de los estudios científicos, principalmente la Red de Resiliencia ante Eventos Extremos Climáticos, que es financiada por la Fundación Nacional de Ciencias en Estados Unidos, y la Agencia de Cooperación Internacional para Ayuda al Medio Ambiente, GIZ, mejor conocida como GIZ en Alemania. Bueno, creo que Laurent ya nos dijo ahorita claramente muchos de los retos que estamos viviendo. Esta diapositiva trata de resumir muchos de estos grandes retos. El cambio climático es uno de nuestros grandes, si no el más grande reto, y ahora lo estamos viendo como un nuevo reto también, este tipo de pandemias que estamos viviendo a escala global. Y aunado a eso tenemos problemas de urbanización, donde sabemos que a raíz del cambio climático, como mencionó Laurent, hemos tenido cambios en el clima como incrementos en la frecuencia de eventos extremos, y también aunado a eso, cambios en la forma en la que las urbes del mundo han estado evolucionando. Actualmente, como él mencionó, la mitad de la población del mundo ya vive en ciudades, y se estima que para el futuro se vaya a incrementar cada vez más la cantidad de personas que se está aglomerando en las urbes del mundo. El mayor crecimiento poblacional de estas ciudades se está dando en países menos desarrollados. Hermosillo, que es el caso que nosotros vamos a estar presentando, es la ciudad con el mayor crecimiento en la zona noroeste de México, con una tasa de crecimiento de alrededor del 3% anual. Entonces eso nos muestra que tenemos ciudades que están creciendo muy rápido, y con ello los problemas que traen consigo las ciudades están creciendo cada vez más rápidamente. Ante eso, el reto o el mantra que nosotros estamos trabajando en este proyecto es que el cambio climático y la urbanización están en conflicto, y la infraestructura natural y construida será el campo de batalla. Nosotros, como diseñadores o planeadores de cómo están creciendo las ciudades, vamos a tener un rol o jugar un rol muy importante en cómo atenuar o cómo nosotros adaptarnos a los cambios que nos está arrojando el cambio climático. Brevemente, la red de resiliencia urbana que les estoy mencionando ante eventos extremos se enfoca en 4 eventos extremos: inundaciones costeras, calor extremo, sequías e inundaciones urbanas. Y la red consta de 9 ciudades, 3 ciudades en Latinoamérica, Hermosillo, México, siendo la única ciudad que pertenece a esta red en el país, Valdivia, Chile, San Juan, Puerto Rico, las otras 2 ciudades latinoamericanas que pertenecen a la red. Se han incorporado otras ciudades, pero estas ciudades son las que principalmente han estado desarrollando productos de forma constante durante los últimos 5 años, con la visión de tratar de ayudar a las agencias de planeación urbana en repensar cómo se van a construir las ciudades del futuro. Bueno, ahora voy a brincar rápidamente a presentarles cuáles son los retos que hemos estado enfrentando en la ciudad de Hermosillo.
Calor extremo no debe ser un reto para los que conocen. El norte de México es una de las zonas más calientes del país. Sé que tenemos algunos participantes que no son de México, que vienen de otras partes, pero la parte más norte del país es una de las zonas más calientes, donde el calor es uno de los principales problemas. En ese lugar tenemos olas de calor que están ocurriendo en esta época específicamente, en los meses de mayo y junio. Históricamente se dan lugar las olas de calor con temperaturas que se exceden los 45 grados centígrados casi diariamente. Históricamente el mes de junio es el mes con el mayor número de olas de calor, y los estudios que hemos estado realizando para caracterizar cuándo ocurren las olas de calor, también hemos utilizado proyecciones climáticas para entender cómo van a evolucionar estas olas de calor en el futuro. Aquí podemos ver algunos de los artículos que han producido estudiantes de doctorado de mi grupo de investigación, donde ellos han encontrado que estas olas de calor se van a estar incrementando en el futuro, y que la temperatura superficial de la ciudad de Hermosillo, históricamente de 1960 a la fecha, se ha ido incrementando alrededor de 3 grados centígrados anualmente. Esas son malas noticias para el futuro. De este tipo de datos, nosotros hemos calculado el número de días de miseria o los días calientes utilizando técnicas estadísticas para determinar los umbrales. El umbral de la ciudad de Hermosillo con el 90 percentil para determinar cuándo ocurre un día caliente es de 42 grados centígrados. El día de ayer, por ejemplo, tuvimos 44 grados centígrados. Entonces, un día que se excede este umbral ya se puede considerar como un día caliente, y 2 días consecutivos arriba de este umbral ya lo consideramos una ola de calor. La semana pasada tuvimos la primera ola de calor, duró 3 días. Y aquí podemos ver una gráfica donde vemos cómo históricamente han ido evolucionando estos días calientes a lo largo de las épocas en la ciudad de Hermosillo, y cómo en el mes de junio es el mes en el que se registran el mayor número de días calientes o días arriba de este umbral. Por eso es que en este mes de junio, a partir de este primer estudio que hicimos de olas de calor, se empezaron a diseñar las primeras campañas muy específicas para contrarrestar el impacto de las olas de calor en la ciudad de Hermosillo. Esta gráfica muestra la información de datos de la base de datos de salud pública de INEGI, donde podemos ver las muertes registradas por golpe de calor en la ciudad de Hermosillo. Estos datos de los censos de 1990 y de estudios que se han hecho para Hermosillo, y vemos cómo se han estado incrementando el número de muertes registradas por choque de calor. La ciudad de Hermosillo es la segunda ciudad con mayor número de muertes por golpe de calor. La ciudad de Mexicali, en el estado de Baja California Norte, es la primera ciudad, es la ciudad con el número 1, la tasa número 1 de muertes por choque de calor. Bueno, lo otro, la ola de calor nos dice más o menos cuándo ocurren los episodios más calientes y cuáles son las temperaturas que estamos esperando. Pero también necesitamos saber en qué parte de las ciudades se encuentran las zonas más vulnerables y la población más vulnerable. Para eso es importante entender lo que se le conoce comúnmente como la isla de calor, que es la variabilidad espacial de dónde se encuentran las temperaturas más altas dentro de la ciudad. Para entender la isla de calor en Hermosillo, nosotros hemos realizado varios estudios que, por ejemplo, este que estamos mostrando, donde tratamos de entender los diferentes niveles de exposición y a diferentes horas del día. Los primeros estudios que hicimos fue a través de utilizar microsensores montados en diferentes vehículos y andar manejando en diferentes sectores de la ciudad para generar este tipo de mapas que estamos viendo en la pantalla. De ahí pudimos entender las zonas que son principalmente más vulnerables, la zona noroeste de la ciudad, que permanece muy caliente durante la noche, y durante las tardes prácticamente la distribución del calor es muy uniforme en toda la ciudad. El centro de la ciudad se ha encontrado que es una de las zonas más calurosas de la ciudad. Y otro de los estudios que hemos estado haciendo a la par de estos trabajos de campo con microsensores es utilizar herramientas de percepción remota, utilizando temperatura de superficie con una resolución de alrededor de 3 metros de Landsat. Se hicieron estas imágenes de temperatura de superficie para entender cómo
históricamente lugares dentro de la ciudad han sido más calientes que otros. Entonces aquí podemos ver, es un artículo que también ya fue publicado para entender los lugares que retienen más calor dentro de la ciudad o que se han mantenido más calientes históricamente. De ahí pudimos encontrar nosotros las primeras zonas muy vulnerables de la ciudad y conectarlas con factores socioeconómicos dentro de la ciudad para generar mapas de vulnerabilidad como el que estamos viendo en esta pantalla. En el inciso aquí del lado izquierdo podemos ver un mapa de vulnerabilidad basado en variables socioeconómicas que tienen que ver principalmente con factores que afectan el calor extremo. Si las gentes tienen aire acondicionado, si la gente trabaja afuera, la edad de las personas, y lo conectamos o lo integramos junto con el mapa de exposición termal para generar un mapa que le llamamos nosotros de vulnerabilidad o de exposición al calor extremo en la ciudad, que es el que estamos viendo aquí en el inciso B. Las manchas rojas muestran los lugares que retienen el calor o donde hay una combinación de mucho calor, pero también de mucha vulnerabilidad socioeconómica. Este tipo de producto, ahorita vamos a mostrar en qué lo utilizamos. Al mismo tiempo, también hemos estado analizando el calor extremo en el transporte urbano, que es uno de las áreas donde hay mayor exposición. Muchas de las personas que han fallecido o de los registros que tenemos de muertes por choque de calor son personas que utilizan el transporte público. Se realizó un estudio entonces para entender la exposición de las personas que están utilizando el transporte público y para analizar a mayor detalle las diferentes paradas de camión y la forma en la que están siendo expuestas al calor extremo durante el transcurso del día o mediante la utilización del transporte urbano. Se analizaron alrededor de 50 paradas de camión de diferentes tipos, ahí podemos ver algunas de ellas. Muchas paradas de camión sin sombra, otras que les llamamos estándar, que proveen muy poquita sombra, y unas muy nuevas, modernizadas, que ya proporcionan una gran cantidad de sombra a los usuarios. Se hicieron estudios de percepciones de calor extremo de los usuarios del transporte urbano, y también al mismo tiempo que se estaban realizando estas entrevistas o encuestas, se estaban haciendo mediciones micrometeorológicas, tanto en la zona que están a la sombra como también en las zonas que se encuentran expuestas al sol. Normalmente teníamos 3 o 4 sensores instalados en cada parada de camión para entender las diferencias entre el calor que hay cuando están expuestos al sol y el calor o el confort termal que están viendo cuando están a la sombra. Si pueden ver aquí en alguna de las imágenes, pueden ver que mucha de la gente se está tratando de resguardar del sol en cualquier tipo de sombra que pueden encontrar, ya sea la pared de un edificio, el poste, algunas personas traen sus paraguas para cubrirse del sol, techos de estacionamientos que comúnmente son utilizados para proveerle sombra o para utilizar la sombra por el calor. Esta gráfica muestra brevemente, nada más les quiero mostrar el impacto que hay de tenemos una percepción en general de que los árboles, por ejemplo, proporcionan una atenuación al calor y muchos tenemos esa percepción de que la vegetación nos va a ayudar a reducir mucho el calor al que estamos siendo expuestos en las paradas del camión. Y mucho de lo que nosotros encontramos es que eso no es 100% cierto. Como podemos ver aquí en la diapositiva previa, tenemos una persona en el inciso D que está sentada esperando el camión debajo de un mezquite, que es una de las especies comunes de nuestra región. El mezquite proporciona cierta cantidad de sombra, pero continúa dejando pasar muchos rayos, mucha radiación solar. Entonces, eso se ve reflejado en los resultados de este estudio, de que los árboles, a pesar de que proporcionan sombra, muchos dejan pasar radiación solar. Entonces, esos árboles aún continúan siendo una fuente de sombra, pero no tan buena como ciertas estructuras que proporcionan mayor cantidad. Y entonces el criterio más importante que nos dimos cuenta aquí fue una combinación de tipos de sombra, de estructuras, junto con vegetación, que hacen un mayor confort termal para los usuarios. Y vimos diferencias muy grandes en las temperaturas que hay en lugares que tienen diferentes materiales en las
en los tipos de paradas de camión que tienen estructuras con asfalto alrededor de las paradas de camión, con concreto, con tierra, bancas que están hechas de metal, bancas que están hechas de concreto. También instalamos sensores en los camiones urbanos. Estos estudios son comunes en la Ciudad de México, también ya se han realizado algunos de estos. Podemos ver, por ejemplo, diferencias bastante grandes entre camiones que traen prendido el aire acondicionado y camiones que no tienen aire acondicionado. Y esas diferencias pueden llegar a ser de hasta 10, 12 grados centígrados. Entonces, esto es una diferencia muy significativa en la exposición de calor a los usuarios, inclusive cuando están viajando dentro de los camiones. Otro de los grandes retos que hemos estado analizando dentro de la ciudad de Hermosillo son las inundaciones urbanas. Aquí en este trabajo aún estamos trabajando, el doctor Laurent Cortí está ayudándonos a trabajar en esta área. Hemos estado realizando estudios para caracterizar y entender los eventos extremos y cómo las inundaciones en la ciudad evolucionan. El sistema de Hermosillo tiene un sistema conocido como calle-canal, no cuenta con un sistema de drenaje como tal, por lo tanto, cada vez que llueva no necesita ser un evento extremo magnífico, simplemente en cuanto llueve, las calles se convierten en un canal. Y aquí podemos ver algunas imágenes de lo que ocurre dentro de la ciudad de Hermosillo cuando llueve. Cuando tenemos eventos de mayor precipitación, esta situación se complica muchísimo. Y eso hace que la ciudad tenga pues muchos problemas de infraestructura, de daños que son ocasionados por las inundaciones urbanas a diferentes tipos de infraestructura de transporte del agua, de agua potable, de drenaje, de colapso de infraestructura. En la ciudad de Hermosillo, durante los últimos 45 años, pues hemos estado analizando el número de eventos, cuándo se presentan, la magnitud de estos eventos. Se han registrado 40 eventos con precipitaciones arriba de 50 milímetros en un periodo de 24 horas. El promedio histórico, pues ha sido, o el máximo histórico ha sido 64 milímetros en 24 horas. Y bueno, hemos estado analizando mucho de esto para tratar de nosotros predecir a través de modelos hidrológicos urbanos cuáles son las partes de la ciudad que se van a ver más afectadas o hacia dónde se va a ir moviendo el agua cuando se presenten estos diversos eventos extremos. Se han estado también analizando diferentes productos satelitales para complementar la poca información que tenemos de precipitación urbana. Hasta recientemente se empezaron a instalar una gran cantidad de estaciones urbanas para entender mejor la variabilidad espacial de la lluvia. Pero esto estamos hablando en los últimos 4 o 5 años. Entonces no tenemos un registro histórico más que de una sola estación que se encuentra dentro de la ciudad que nos proporciona información. Aquí podemos ver un poquito del movimiento del agua dentro de la ciudad. Se han hecho estas microcuencas o cuencas urbanas para entender y poder estudiar a mayor detalle la hidrología urbana de la ciudad y entender cuáles son las zonas de inundación. Ya tenemos algunos mapas preliminares donde tenemos identificadas las zonas de inundación. El movimiento del agua corre normalmente del norte al sur de la ciudad y del este al oeste de la ciudad rumbo al cauce de lo que se le conoce como el río Sonora o el cauce principal del río Sonora, que actualmente se encuentra ya embovedado. Otro de los grandes retos que hemos estado trabajando es la contaminación del aire. Como muchas de las zonas semiáridas, nosotros en la zona norte de México tenemos una gran influencia del monzón de Norteamérica, que ahorita estamos justo en la época en la que va a empezar la época de lluvias. El monzón de Norteamérica proporciona entre el 65 y el 75% de las lluvias durante los meses de julio, agosto y septiembre. Y con eso trae consigo muchos vientos, que normalmente vienen vientos del suroeste hacia el noreste de la ciudad. Eso hace que arrastre muchos polvos que vienen de zonas agrícolas, de zonas costeras, y los arrastren hacia adentro de la ciudad. Entonces, en Hermosillo hemos estado trabajando con investigadores también de la Universidad de Sonora,
de la Universidad Nacional Autónoma de México para entender el impacto de la contaminación del aire. La contaminación del aire posiblemente sea uno de los mayores retos que tengamos en la ciudad. Ahí podemos ver una imagen de la ciudad de Hermosillo en uno de los días más contaminados y cómo el material particulado pues se ha excedido las normas y tenemos episodios de contaminación muy graves. No solo los polvos es un problema, sino que los materiales que van dentro de los polvos, hemos estado trabajando con la doctora Diana Mesa de la Universidad de Sonora para entender las concentraciones de metales pesados que son arrastrados en los polvos. Y se han estado haciendo muchos estudios de la deposición de estos polvos en los techos de las escuelas primarias, en alrededor de 35 escuelas primarias que se encuentran distribuidas a lo largo de toda la ciudad. Y ahí hemos encontrado concentraciones de metales pesados de bastante preocupación. Aquí les voy a mostrar algunos, no voy a mostrar todos los metales pesados que se han estado analizando, y hemos estado haciendo estos análisis antes y después y durante las épocas del monzón para ver el movimiento de estas partículas o la influencia del monzón en el transporte y arrastre de las partículas de polvo. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, concentraciones de cromo antes y después del monzón, arsénico antes y después del monzón, plomo antes y después del monzón. Y como estos ejemplos, tenemos alrededor de otros 35 metales que se han estado analizando. Con estos estudios que les acabo de mostrar, empezamos a trabajar nosotros con el Instituto Municipal de Planeación Urbana para identificar las áreas prioritarias para la construcción de infraestructura verde. Es un proceso que continúa, no voy a decir de que nada más estamos utilizando eso y ahí va a detenerse, sino que hemos estado evolucionando y generando información y conforme se genera, se ha ido integrando para generar este tipo de estudios que ayuden al Instituto Municipal de Planeación Urbana a priorizar en dónde van a llevar a cabo acciones. Dado que sus recursos son limitados, pues es muy importante tener un ranking o una clasificación que les ayude a ellos dónde atacar el problema y que tenga mayores beneficios para la ciudadanía, para la ciudad. Entonces, en ese sentido, como lo mencionó Laurent, hemos estado trabajando en mejorar o incrementar los servicios ecosistémicos urbanos, principalmente para que proporcione mayores beneficios y calidad de vida a los diferentes ciudadanos de la ciudad de Hermosillo. Nosotros creamos un mapa de servicios ecosistémicos utilizando múltiples capas de atributos. Voy a mencionar algunas de estas capas. No voy a entrar a detalle en cómo las generamos porque se me va a acabar el tiempo, pero ya mencioné un poquito algunos de ellos y los retos que teníamos. Entonces, tenemos mapas que tienen que ver con las zonas que se inundan. Zonas que se inundan que a la vez arrastran sedimentos y que esos sedimentos contienen metales pesados. Entonces, las zonas inundables las vemos tanto positivos como negativos. Positivos en el sentido de que una zona inundable es una zona donde también puede haber una posible recarga a los acuíferos urbanos de la ciudad. Y la parte negativa porque arrastran sedimentos que en muchos de los casos hemos encontrado que contienen altas concentraciones de metales pesados. Entonces, aquí vemos unos mapas donde nosotros pudimos clasificar las zonas permeables, las zonas inundables dentro de la ciudad, para proporcionar una idea al INPLAN de las zonas más factibles donde pueda llegar a haber una infiltración hacia el subsuelo o hacia los acuíferos urbanos. También, como les mencionaba, tenemos las concentraciones de la deposición de metales en diferentes partes de la ciudad. Estas zonas de deposición pues nos dan una idea clara de los lugares vulnerables, ¿verdad? Dónde se encuentran estas zonas vulnerables. Entonces, si nosotros podemos construir infraestructura urbana y atenuar este tipo de metales, en estudios que hemos hecho, ahorita voy a entrar un poquito de detalle en esto, del rol que juegan los suelos urbanos en absorber o retener los metales pesados. Si los metales pesados se encuentran libres en la atmósfera, pues los estamos respirando, pero si se encuentran en el suelo, hemos encontrado que pueden ser retenidos. Entonces hemos estado buscando que los polvos o los metales pesados estén llegando a obras de infraestructura que contengan suelos que los puedan retener. La otra capa que ya les había mostrado son las zonas de exposición al calor extremo y la vulnerabilidad que hay en la ciudad a las olas de calor. Entonces se generó un mapa de vulnerabilidad a las olas de calor y se incorporó
para generar este mapa integrado de servicios ecosistémicos, donde podemos identificar cuáles son los lugares donde tenemos mayor vulnerabilidad a las olas de calor o a la isla de calor. Y con eso lo encimamos a las capas oficiales que tenemos de las áreas verdes oficiales en la ciudad de Hermosillo. Se generó un mapa donde nosotros pudimos clasificar cada una de las áreas de la ciudad de Hermosillo, de las áreas verdes, para determinar cuál es el beneficio que nos está proporcionando, ya sea en términos de que en ese lugar hay un riesgo por inundación, es una zona vulnerable al calor, o es una zona donde existe una alta deposición de metales. Podíamos inclusive clasificar qué tipo de metal estaba siendo depositado en ese lugar. Con eso nosotros pudimos clasificar alrededor de 1,800 sitios dentro de la ciudad que son considerados como áreas verdes, y de esa clasificación el INPLAN entonces pudo llevar a cabo acciones específicas. Aquí le voy a pasar la palabra a mi compañero Eduardo para que él les mencione cómo muchos de estos trabajos fueron incorporados en el Instituto Municipal de Planeación Urbana. Ok. Entonces les voy a dar un recorrido muy breve de cómo se vislumbra que podamos utilizar toda esta base científica de conocimiento que se ha venido generando con la participación en la red de UREX. Cabe resaltar que desde que comenzó la participación de Hermosillo en UREX, ya se estaba creando, digamos, una conciencia o ya se estaban viendo como las virtudes de lo que es la infraestructura verde o las soluciones basadas en la naturaleza para el desarrollo de la ciudad. El primer acercamiento oficial que tuvimos fue el desarrollo del documento que ven del lado izquierdo, que es el Manual de Lineamientos de Diseño de Infraestructura Verde para Municipios Mexicanos. La directora general de INPLAN, María Guadalupe Peñuñuri, ya tenía tiempo buscando cómo poder desarrollar una estrategia de infraestructura verde en la ciudad. Después se suma Hermosillo a la red de UREX. Se amplía el conocimiento sobre este tipo de infraestructura y entonces empiezan a buscar financiamientos para avanzar en esa dirección. El primer financiamiento fue a través del Banco de Desarrollo de América del Norte, que aportó un tipo de financiamiento para el desarrollo de este manual. Originalmente era para solo la región norte de México, pero se amplió a hacerlo más genérico a todo México. Y básicamente son pues lineamientos y criterios básicos de cómo se puede desarrollar este tipo de infraestructura, de dejar claro a qué se refiere con infraestructura verde, no solo la red de áreas verdes dentro de una ciudad, sino la forma de intervenir esas áreas verdes para que sean capaces de aportar mayor cantidad de servicios ecosistémicos. Después se desarrolló un programa de desarrollo urbano metropolitano para Hermosillo. Aquí ya se especificaban políticas más claras del desarrollo de infraestructura verde. De nuevo, se iba avanzando de la mano de la red de UREX y generando conocimiento, ¿no? Digamos que esto era muy empírico en ese momento, no se tenía tanta base científica, que es lo que nos ha venido presentando el doctor Robles. También se llevó a cabo un programa de drenaje pluvial, se publicó en el 2018. Aquí ya había mucho más conocimiento y muchas de las medidas implementadas apuntaban hacia el desarrollo de infraestructura verde. La siguiente, por favor. Entonces, de haber tenido toda esta intención empírica o intuitiva, con un poco de respaldo de lo que ya se iba conociendo a través de la colaboración con UREX y de otras colaboraciones en las que se participaba en Hermosillo, se fueron desarrollando estos instrumentos de planeación. Sin embargo, hasta finales del 2018 ya se pudo hacer un instrumento mucho más pues, formal. Se desarrolló una norma técnica de infraestructura verde. Aquí ya se obliga a todos los desarrolladores inmobiliarios, industriales, comerciales, habitacionales, a cumplir con ciertos lineamientos, ciertos criterios. Y entonces todo lo que se venía haciendo desde el manual de lineamientos de diseño se fue formalizando en una norma técnica que ya tiene poco más de un año en operación.
Muchos de los nuevos desarrollos de Hermosillo han tenido que cumplir a través de una dictaminación con todos los criterios que se incluyen en esta norma. Y pues esa fue como una de las soluciones que se encontraron, porque como podemos deducir, o como muchos sabemos en este grupo, es difícil conseguir financiamiento para este tipo de infraestructura, ya sea por desconocimiento, por todas las virtudes que tiene, o porque simplemente es difícil cambiar el paradigma de hacer un diseño completamente gris a un diseño más híbrido o un diseño más natural. Entonces, la siguiente, por favor. Algunos de los parámetros que se incluyeron dentro de la norma técnica es el manejo o la construcción de toda nueva área verde. Tiene que cumplir con un criterio, este es como el criterio fundamental, que es el manejo de niveles de las áreas verdes. Ahora se especifica que cada área verde nueva tiene que tener un nivel inferior a las superficies impermeables adyacentes. Simplemente con esta medida ya se hace que las áreas verdes sean deprimidas y tengan una capacidad de captación de agua pluvial. Entonces, muchas de las soluciones que se están buscando, o de las formas en que pueden aportar mayor cantidad de servicios ecosistémicos, vienen fundamentadas con todos los estudios que comentaba el doctor Robles. Y originalmente se veían como una solución para las inundaciones en la ciudad, que es ya por sí solo un fundamento muy importante, ¿no? Pero como comentaba Agustín, cada vez va tomando mayor importancia la condición de la contaminación atmosférica y cómo la infraestructura verde o las áreas verdes modificadas de esta forma pueden servir como repositorios de estos contaminantes o de estas partículas suspendidas. Y esto va tomando cada vez más fuerza, porque por lo menos en la ciudad de Hermosillo es uno de los factores más importantes para la salud pública. Entonces, al convertir en tus áreas verdes en áreas deprimidas, ya las dotas de esta capacidad de retener sedimentos y agua pluvial. Ese es como el de los factores principales. Si das a la siguiente, por favor. Otro de los aspectos que se modificaron, que históricamente nunca habían tenido ningún tipo de obligatoriedad o de necesidad de cumplir con ningún criterio de diseño, son los estacionamientos. Ahora todo estacionamiento tiene que cumplir con ciertos criterios. En primer lugar, de aportación de áreas permeables, y en segundo lugar, de aportación de arbolado. Se tienen para cada tipo de estacionamiento diferentes parámetros, pero el fin es el mismo, o sea, incrementar la permeabilidad e incrementar la masa vegetal en los estacionamientos, que tradicionalmente son estas planchas de concreto o de asfalto impermeables que solo generan escorrentías y nulos servicios ecosistémicos. Como se pueden imaginar, el desarrollo de una norma técnica tiene todo un proceso de negociación con desarrolladores, con los que integran a la administración pública actual. Entonces, este fue uno de los puntos más complicados, lograr avanzar hacia una cantidad mínima de arbolado y una cantidad mínima de área permeable, pero tuvimos muy buenos resultados, yo creo, al final. La siguiente, por favor. También tiene artículos que tratan sobre las vialidades. Ahora toda vialidad tiene que cumplir con ciertos criterios para llegar a ser una calle completa, incluyendo infraestructura verde. Entonces, desde los dimensionamientos de los arriates o las áreas verdes en las vialidades, hasta la forma en que se diseña el bombeo de la vialidad para poder conducir las aguas pluviales o las escorrentías hacia las áreas verdes, así como una cantidad mínima de arbolado. Todos estos son criterios que ya incluye la norma. La siguiente, por favor. De igual forma, el equipamiento público y las áreas verdes tienen que contar con una cantidad mínima de permeabilidad y de masa vegetal. La que sigue, por favor. Entonces luego pasamos a esto que ya les comentaba. Se desarrolló un programa de drenaje pluvial para la ciudad. Como comentó el doctor Robles en su parte de la presentación, la ciudad se seccionó en cuencas hidrológicas o en microcuencas hidrológicas urbanas para intentar entender cómo se desplaza el agua y tener un acercamiento un poquito más refinado a los volúmenes que se van transportando en una lluvia de X magnitud.
Y la idea aquí es entender un poco cómo es la hidrología en la ciudad. Esto es un trabajo que se sigue avanzando. El equipo del doctor Robles sigue avanzando en las modelaciones hidrológicas. Y la idea es poder en algún momento hacer diseños mucho más específicos para las condiciones de la ciudad, ¿no? La que sigue, por favor. Ya también con el trabajo que nos presentaba el doctor, se conocen con mucho más detalle las zonas inundables de la ciudad. Y en esta colaboración que se hizo entre ITSON y UNAM, ahora tenemos resultados inclusive mucho más refinados después de esta categorización de áreas verdes en su capacidad de aporte de servicios ecosistémicos que mencionaba al final de su presentación el doctor. Pues la idea es que podemos hacer una priorización y una planificación mucho más detallada de las áreas verdes que se tienen que ir interviniendo para que nos aporten todos estos servicios ecosistémicos. Ahora el paso que estamos dando es desarrollar un programa estratégico de infraestructura verde que considere todas estas variables y pueda planificar de una forma mucho más detallada la intervención de áreas verdes. Por un lado, de las que ya existen y por otro lado, de las que se tienen que desarrollar para que podamos solventar muchas de estas problemáticas que se expusieron, ¿no? En la parte del doctor Robles. Si pasas a la siguiente, por favor. Ahora, desde que se comenzó esta estrategia de infraestructura verde, se han venido desarrollando proyectos piloto en la ciudad. Originalmente eran donde podíamos hacer proyectos, no era, digamos, no eran sujetos a ningún tipo de planificación, simplemente aprovechando oportunidades para experimentar con este tipo de técnicas. La que sigue, por favor. Se han hecho 8 intervenciones tácticas principales. Esto se ha venido ampliando y con esta nueva norma que les comentaba, ha habido otros desarrollos inmobiliarios que están haciendo nuevos desarrollos, principalmente habitacionales, que ya integran técnicas de infraestructura verde. Sin embargo, estos 8 proyectos fueron con los que comenzamos. La que sigue, por favor. En un periodo de 2 años. Al principio era simplemente una experimentación de técnicas, desde las más sencillas, como esta que estamos viendo, que es, les llamamos jardines microcuencas, que es básicamente hacer estas intervenciones en el área verde para que tengan una capacidad de captación de agua. La que sigue, por favor. Hasta este otro tipo de técnicas, les llamamos jardines de lluvia. Además de tener estas depresiones en el terreno, tienen capas permeables subterráneas que incrementan la capacidad de captación de agua y de retención e infiltración. La que sigue, por favor. Este es otro ejemplo de jardín de lluvia. Esto es a través de una vialidad importante enfrente del aeropuerto de la ciudad. La que sigue, por favor. Este es otro jardín microcuenca en un camellón, en una vialidad importante de Hermosillo. Básicamente es dotarla de la capacidad de captar agua de lluvia y sedimentos. La que sigue, por favor. Este es un año después de esta intervención, con vegetación mayormente nativa y toda es vegetación adaptada a las condiciones locales. Ahí se puede apreciar cómo la vegetación ya está establecida un año después y ya funcionando por sí sola, digamos, sin necesidad de riego. La que sigue, por favor. Tuvimos la oportunidad de hacer un programa de voluntariado muy amplio. Participaron alrededor de 1,000 personas en aproximadamente 15 jornadas diferentes de intervención. Y se hizo una intervención muy amplia en la vialidad de entrada del norte de Hermosillo. Básicamente lo que se hizo es este tipo de microcuenca, jardín microcuenca que les comentaba, y una reforestación. La que sigue, por favor. Bueno, otro proyecto en una vialidad importante, igual son microcuencas y reforestación con especies nativas. La que sigue, por favor. Y luego ya tuvimos oportunidad de intervenir o hacer intervenciones de mayor escala. Este es el primer parque que pudimos intervenir. Le hicimos una serie de microcuencas para captación de agua pluvial y sedimentos. La que sigue, por favor. Hasta poder intervenir a una mayor escala un gran parque de la ciudad que tenía problemas de inundación, y aquí lo que se hizo es una réplica de un cauce ripario, digamos,
Y por un lado se solventó esta problemática de inundación que tenía esta área verde, y por otro lado se creó ya una contención diseñada de todo este volumen de lluvia, con un sistema ahí de retención y frenado de la velocidad de las escorrentías, y de retención e infiltración. No tenemos una foto reciente, pero esta área ahora se ve mucho más verde, y pues es una de las intervenciones más grandes que hemos realizado. La que sigue, por favor. Bueno, aquí se ve una imagen de cómo quedó al final todo este gran parque, ¿no? La que sigue. Y esta fue otra gran intervención. Era un parque, bueno, más bien era un gran baldío en la ciudad que tradicionalmente se inundaba y tenía muchas problemáticas por esta situación. Se construyó un parque ahí y se delimitó un área de inundación con un diseño hidráulico. Entonces ahora se inunda, pero ya de una forma controlada, y pues se redujeron las problemáticas que sufrían todas las viviendas que están alrededor, con un diseño ya mucho más amable, digamos, porque tiene toda un área recreativa, además de todo este espacio inundable, ¿no? Creo que esta es la última, la que sigue. Así es como quedó el parque ya construido. La que sigue, por favor. Y este es uno de los últimos grandes proyectos que está construyendo la ciudad. Es un parque en el extremo poniente de la ciudad, en lo que era tradicionalmente el cauce del río Sonora. Aquí lo que se hizo se construyó una línea morada de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad para construir un sistema lagunar artificial en el que se vierten parte de las aguas tratadas de esta planta de tratamiento, y donde se captan muchos de los escurrimientos fluviales, principalmente de la parte norte y norponiente y poniente de la ciudad. Este parque todavía está en proceso de construcción. Se inauguró la primera fase hace aproximadamente un año, y la idea es que al final sea un gran sistema de infraestructura verde a una escala muy grande, que ayude a solventar muchas de las problemáticas que tenemos con eventos climáticos en la ciudad. Y la que sigue, ya esta es la última diapositiva. Hasta el momento hemos podido intervenir alrededor de 66,000 metros cuadrados de área verde. Se han introducido una amplia cantidad de especies nativas que antes no se utilizaban en el espacio público, lo cual consideramos un gran logro. En un cálculo muy aproximado, se estima que se tiene una cantidad incrementada de 13,000 metros cúbicos de captación de agua pluvial. Y los desafíos siguen siendo los mismos. Se tiene un presupuesto escaso, cada vez inclusive más, en la administración pública municipal. Entonces se tienen que buscar los instrumentos por los que podamos hacer que esto avance. Como les comentaba, esta norma yo creo que fue uno de los pasos más importantes que se lograron dar en la administración pasada, y continuar con esta administración presente, para que desde la iniciativa privada se tenga que cumplir con ciertos requerimientos y se pueda avanzar más en la implementación de técnicas de infraestructura verde. Uno de los retos por los que optamos, que fue todo este marco normativo, comenzó haciendo una armonización de leyes desde las estatales hasta las municipales, para que por lo menos se incluyera el concepto de infraestructura verde y se especificara la necesidad de avanzar hacia la implementación de infraestructura verde en la ciudad. Gran parte de nuestra ventaja ha sido toda esta colaboración con el cuerpo académico y todo este conocimiento que se ha venido generando, y que es un fundamento y una argumentación por la que se justifica toda esta implementación de infraestructura verde. Creo que somos privilegiados. No son tantos los casos donde se puede tener toda esta base científica para justificar una estrategia de desarrollo urbano, y creemos que podemos avanzar mucho por tener este tipo de colaboraciones. Y bueno, se ha venido dando todo un proceso de culturización sobre los beneficios de la infraestructura verde. Creo que todavía tenemos mucho que avanzar en ese aspecto,
pero vemos ya muchos avances. En la ciudad se ha venido generando toda esta cultura ambiental. Ahora tenemos aproximadamente 200 grupos de la sociedad civil específicamente dedicados a causas ambientales. En los últimos 2 años es algo muy impresionante. Entonces, tenemos ya toda una sociedad muy culturizada que está constantemente empujando la materia ambiental dentro de la política pública. Y bueno, se ha venido también desarrollando política pública para implementar calle completa con infraestructura verde en la ciudad, todas las cuestiones de riesgo a través de la infraestructura verde como una de las soluciones, y simplemente mejorar el espacio público hacia una mayor calidad. Entonces, todas estas medidas al final se ven como una de las formas más efectivas para mitigar y adaptarnos al cambio climático, ya sea a través de la reducción de riesgo por inundación, efectos de isla de calor y solventar toda esta problemática de contaminación atmosférica que se mencionó, así como la adaptación a sequías. Se ve como un sistema importante de sumideros de carbono y de retención de estas partículas que cada vez toman más importancia en la conciencia colectiva de la ciudad, digamos. Y bueno, estos son algunos de los resultados que podemos resaltar. Tenemos más, sin duda, y mucho que avanzar también. Y por mi parte es todo. Les agradezco. No sé si pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Eduardo, y gracias, Agustín. Ahora sí vamos a pasar a los bloques de preguntas que nos hicieron por el chat de Zoom o también por Facebook Live, en el cual estamos transmitiendo también. Voy a iniciar por el primer bloque de 3 preguntas. La primera es de Ronald Ontiveros, que pregunta cuáles son los factores no climáticos que influyen la variabilidad espacial que nos presenta en los mapas de calor de Hermosillo. La segunda pregunta es de Raúl Medina Mendoza, que pregunta sobre las características que tiene el INPLAN para haber sido seleccionado como el aliado estratégico como en la implementación de estas obras, y por qué no se hicieron estas obras a nivel municipal, estatal o federal. Querida. Y la última pregunta, perdón, un bloque de 3. Entonces, la última pregunta es de Manuel Rodríguez. ¿Qué software se utilizó para generar los mapas de inundación y cómo calibraron el modelo matemático? Entonces, la primera pregunta es sobre los factores no climáticos que influyen en la variabilidad espacial de los mapas de calor. La segunda sobre el estatus jurídico del INPLAN, y el último sobre el modelo de inundación. Gracias, Laurent. Yo voy a contestar la primera y la tercera. Los factores no climáticos que se utilizaron para el mapa de calor, bueno, como les mencionabas, fueron dos aspectos para generar el mapa de vulnerabilidad al calor extremo. Uno, una capa de variables socioeconómicas que se utilizaron datos de INEGI, que tiene una distribución espacializada a través de las áreas, ¿cómo se llaman estas? AGEVs. No recuerdo cuál es la definición exacta. Las áreas, ay, se me fue el nombre, perdón. Geoestadísticas básicas. Áreas geoestadísticas básicas dentro de la ciudad, que son unos polígonos relativamente grandes dentro de la ciudad, pero dentro de esos polígonos tenemos información socioeconómica. Esa información socioeconómica, por ejemplo, el nivel de educación, el tipo de trabajo, si trabajan en zonas, trabajo que sea expuesto al aire libre, si cuentan con aire acondicionado, si cuentan con refrigerador, características que nos dan una idea de su vulnerabilidad social también por sus ingresos, fueron utilizadas para integrarlas con el mapa que nos decía la variabilidad histórica de retención de calor, utilizando el mapa de superficie de calor que les estaba mostrando ahorita. Entonces, esos factores no climáticos son específicamente estos factores socioeconómicos que les estaba mencionando. Edad, educación, etcétera.
Y la otra pregunta, ¿qué software estamos utilizando para calibrar los modelos de inundación? Bueno, se han hecho varios estudios de modelos de inundación para la ciudad de Hermosillo. Los primeros estudios que se hicieron, se contrataron por el INPLAN a una consultoría y se han hecho durante los últimos 10 años, o han hecho los últimos 4 estudios basados en el método racional. Esos estudios no han hecho ningún tipo de calibración, únicamente se han enfocado en tratar de incorporar lo mejor que pueden la intensidad de las lluvias de la ciudad y en utilizar lo que se le llaman coeficientes de escurrimiento de la ciudad, calculados en laboratorios o en otras partes, ¿no? Porque son estudios teóricos lo que están utilizando. Cuando empezó la red de UREX, empezamos a ver esa necesidad de mejorar los estudios de hidrología urbana en la ciudad y hemos estado implementando una variedad de modelos a escala cuenca, desde la escala del río Sonora con modelos hidrológicos distribuidos, hasta la escala urbana, que es donde nos encontramos ahorita, donde estamos tratando de incorporar no solo lo que viene de las aguas del río Sonora, de la parte alta de la cuenca, sino también la interacción de lo que está ocurriendo con los escurrimientos urbanos y la posible recarga y la interacción con el agua subterránea. Ahí hemos estado utilizando HEC-HMS, que es uno de los modelos sencillos que podemos utilizar para poder comunicar de una forma eficientemente la información a los tomadores de decisión. Y estamos ahorita colaborando, les decía, con el doctor Laurent para aplicar uno de los modelos hidrológicos urbanos que él desarrolló, ITSI. También se ha estado trabajando con Flow 2D, que es un modelo bidimensional que también hemos estado implementando, y modelos como ModFlow para entender la dinámica de los acuíferos de la zona urbana. Eduardo, te voy a dejar que tú contestes la segunda pregunta de cuáles son las características del INPLAN para poder llevar a cabo estas obras de infraestructura. Yo puedo mencionar brevemente que el INPLAN lo seleccionamos nosotros para ser parte del proyecto de UREX, porque el objetivo del proyecto de resiliencia urbana era desde el inicio tener una colaboración genuina con una agencia de planeación urbana o con un municipio de una ciudad en Latinoamérica que estuviera comprometido en querer avanzar, en mejorar la forma en la que las ciudades se van a adaptar a cambios del clima en el futuro. Cual sea que haya sido la forma en que lo fueran a lograr, pero buscamos que hubiera apertura, que quisieran genuinamente colaborar, y esa fue la forma en la que el INPLAN y la ciudad de Hermosillo entró a participar en esta red de resiliencia urbana. Y bueno, yo nomás sumaría en cuanto al rol que juega un instituto municipal de planeación. Todo lo que es la gestión del espacio público de una ciudad corresponde a la administración municipal, ¿no? O local. En el caso de las alcaldías en la Ciudad de México, por ejemplo, les corresponde lo que son las intervenciones de su espacio público o la administración y gestión de este espacio público. Casi que naturalmente los institutos municipales de planeación pueden ser estos agentes que impulsen políticas públicas con estas visiones de mayor sostenibilidad. Pero básicamente es una cuestión de coincidencia de diferentes factores. O sea, en el caso de Hermosillo fue la visión de la directora general en ese momento, que ella buscara la participación y la colaboración con un cuerpo académico como el de Lidson, que básicamente Agustín la contactó y ella mostró interés. O sea, se tienen que conjugar algunos factores que permitan que esto se dé, ¿no? O sea, es una cuestión de coincidencia de voluntades políticas y de visión de pues en este caso de cambio de ciudad o buscar herramientas para la sostenibilidad. Ahora, el campo de acción de un instituto municipal de planeación no es realmente intervención física. O sea, nosotros no nos encargábamos de modificar el espacio público en sí. Podíamos dictar reglas como esta norma técnica, pero en realidad son otras agencias las que se encargan de intervenir. Entonces siempre hay un proceso que puede ser complicado porque uno tiene que intentar culturizar para empezar a estas agencias para que hagan que se cumpla el marco normativo,
y por otro lado a la iniciativa privada que está haciendo estas modificaciones, ¿no? Entonces, es un constante proceso de negociación, tanto con las agencias como con los privados, pero yo creo que las agencias municipales de planeación son fácilmente estos agentes que pueden generar estas nuevas modificaciones o cambios, ¿no? en las ciudades. Gracias. Voy a pasar al segundo bloque de preguntas. Hay dos preguntas, creo que son más para Agustín. La primera es mía, es ¿cómo se pueden explicar los picos de contaminación por metales pesados que se notan en el mapa que presentó Agustín? Si estos son industrias específicas o son zonas de deposición de los contaminantes de manera preferencial. Y también una pregunta de Sandra Álvarez. ¿Hasta qué altura alcanza las inundaciones en el área urbana? ¿En qué mes es donde tienen mayor riesgo de inundación? ¿Y cuál es la acción de Protección Civil sobre si Protección Civil ya ha sociabilizado sus resultados a la población? Y la tercera pregunta, que tal vez es para ustedes dos, si hay estudio, una pregunta de Herminio Morales González, si hay estudio o propuestas similares para agua potable, drenaje sanitario y saneamiento completar. Gracias, Laurent. Bueno, ¿cómo nos explicamos nosotros los picos de los polvos urbanos y la deposición de muchos de estas concentraciones? El rol que juega el monzón es muy importante en estas zonas semiáridas. Entonces, en estos meses que estamos ahorita, el mes de junio, le llamamos la época del premonzón, justo antes de que empiecen las lluvias fuertes. En esa época tenemos un arrastre de contaminantes en su fase atmosférica, donde vemos mucho movimiento regional, no solo en la ciudad de Hermosillo, sino que regionalmente se están moviendo por unos movimientos de viento o convección de vientos del suroeste hacia el noreste del estado de Sonora. Cuando empiezan las lluvias en la ciudad de Hermosillo en particular, tiene una zona montañosa en la parte norte de la ciudad. Estas lluvias, como mencionaba, y como la ciudad tiene un sistema calle-canal, hacen que en cuanto llueve se conviertan en canales las calles, y hay un arrastre de la zona norte de la ciudad donde se encuentran las montañas o el Cerro del Bachoco, que se le conoce comúnmente, que arrastra sedimentos hacia adentro de la ciudad. En esa zona de las montañas también es una barrera natural donde chocan los vientos, entonces donde hay una deposición natural de los polvos, pero cuando llueve son arrastrados hacia adentro de la ciudad. Entonces muchos de los picos tienen que ver con el movimiento del arrastre de los sedimentos. Esa es una de las explicaciones y de las hipótesis que estamos tratando de comprobar. La otra son las fuentes de los metales pesados en la ciudad. Los metales más interesantes, hemos encontrado metales, por ejemplo, como el cobre, que las mayores concentraciones se encuentran muy cercano a las vías del tren, porque se transporta el tren de Cananea, que es la zona norte de Sonora, hacia el puerto de Guaymas para ser transportado. Y en el transcurso de que transportan material que tiene altas concentraciones de cobre, se depositan en diferentes partes de la ciudad. También muchas de las concentraciones de los metales han sido relacionadas a la descomposición. Por ejemplo, el cromo viene de la aplicación de pinturas en base cromáticas que se aplican en la ciudad, y que con el calor extremo de la ciudad, en cuestión de semanas, meses, se descompone totalmente, se volatiliza y después se está moviendo por procesos de advección dentro de la ciudad. Esas son algunas de las principales. El parque vehicular, obviamente, de la ciudad de Hermosillo es otra de las fuentes importantes de metales pesados. Entonces, las zonas que tienen mayor movimiento de tráfico vehicular han sido encontradas en estos picos o en estas zonas, ¿verdad? Zonas residenciales, perdón, zonas industriales que también tienen mucho movimiento de equipos o de vehículos grandes de transporte, pues es donde vemos estas concentraciones elevadas. No sé si eso conteste tu pregunta. Y luego la otra pregunta
De la altura, ¿a qué altura las inundaciones? ¿Durante qué mes? Bueno, les mencionaba que el monzón de Norteamérica genera sus lluvias principalmente en los meses de julio, agosto y septiembre. En la ciudad de Hermosillo, el 73% de las lluvias anuales ocurren durante esos 3 meses. Y durante esos 3 meses normalmente ocurren entre 5 y 8 eventos de lluvia. Eso significa que en pocos eventos recibimos más del 70% de las lluvias anuales. Estamos hablando de alrededor de 280 milímetros en esos 3 meses divididos en 4 o 5 episodios de lluvia o 5 o 8 episodios de lluvia, dependiendo del año. El nivel del agua varía mucho dependiendo de en qué parte de la ciudad te encuentres. Por ejemplo, en las zonas norte de la ciudad, los volúmenes bajan por esta zona serrana de los cerros que se encuentran al norte y hay una conglomeración de agua en unas avenidas donde la altura puede llegar hasta 1 metro y medio durante los episodios de lluvia. En la zona más baja de la ciudad, donde ya se encuentran algunos de los drenajes pluviales, pues estos niveles del agua pueden alcanzar hasta 3 o 4, 5 metros de altura, pero ahí afortunadamente ya se han construido obras de drenaje pluvial que capten esa agua, ¿verdad? Pero sí estamos hablando de unos volúmenes inmensos conforme se va avanzando del norte de la ciudad hacia el sur de la ciudad y después del lado este de la ciudad hacia el oeste. Conforme nos vamos acercando hacia el poniente de la ciudad, como mencionó Eduardo, en el Parque Metropolitano, ahí ya estamos hablando de unos volúmenes muy grandes porque se juntaron muchas avenidas y las alturas de los cauces en esas zonas pues pueden llegar 4 o 5 metros de elevación en algunos de los drenajes. Eduardo, no sé si tú quieres comentar algo acerca de cómo se están incorporando estudios o propuestas de cuestiones de drenaje y de saneamiento. Creo que tú tienes un poco más de conocimiento de eso. Sí. Tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales en Hermosillo que comenzó su operación a finales del 2017, ¿no? Si no estoy incorrecto. Sí, es correcto. Esta es una gran planta de aguas, gran planta de tratamiento. Capta alrededor del 85% de las aguas residuales de la ciudad. Al momento se lleva a cabo un programa de monitoreo de la calidad del agua tratada constantemente. Se sabe que tiene muy buena calidad para un uso indirecto con la población. Y la mayor cantidad del agua se utiliza para terrenos agrícolas que están aledaños a esa planta de tratamiento de aguas residuales. Después de la inauguración de este parque, de este gran parque, le llaman el Ecoparque Río Sonora, que comentábamos con anterioridad, se crearon este sistema lagunar artificial al que se vierte cierto porcentaje de esas aguas tratadas. Hasta el momento no hay un monitoreo de calidad de agua de las aguas ya que están en las lagunas. Se tiene en miras llevar a cabo estos monitoreos. Se sabe que no se está llevando a cabo una infiltración hasta el acuífero profundo por un estudio que fue parte de esta colaboración de UNAM e ITSON. Sabemos que la profundidad de basamento no es lo suficientemente profunda en esa zona como para que se esté llevando a cabo una recarga del acuífero profundo. Sin embargo, sí de los acuíferos superficiales, digamos. Y entonces, sí se tiene intención de llevar a cabo más monitoreo de la calidad de agua que se está virtiendo en estas lagunas. Pero en un proyecto a gran escala de ciudad, ese es el único proyecto en el que tenemos una reutilización de aguas. Hay otro tipo de iniciativas para llevar a cabo una línea morada, para construir una línea morada que lleve agua tratada al parque industrial que tenemos en la ciudad. Esto ya con otras intenciones de comercialización del agua tratada con la industria, igual para mejorar la sostenibilidad del recurso, de la utilización del recurso hídrico, pero todavía está en un proceso muy primigenio, digamos. Se están haciendo estudios de factibilidad y sí, que tengamos ahorita ejecutándose, solo estas lagunas artificiales están utilizando agua tratada del uso del agua potable, ¿no?
Ya se tienen, por observaciones muy sencillas, se tiene conocimiento de que se está haciendo una restitución del ecosistema ripario. Muchas especies de aves migratorias, por ejemplo, que ya no se veían en la ciudad, están volviendo a verse. Entonces, o sea, por lo menos en un acercamiento inicial, todavía no se están haciendo estudios muy formales. Sabemos que ya hay unos beneficios directos. Y la intención es que este gran parque cada vez más replique las condiciones riparias originales del río Sonora. No sé si eso responde con amplitud la pregunta. Sí, muchas gracias, Eduardo y Agustín. Tuvimos como 170 personas conectadas hasta ahora y 8 bloques de 3 preguntas. Entonces, desafortunadamente, por tiempo, pues no podremos leerles todas las preguntas que recibimos, pero le vamos a compartir a ustedes, a los dos ponentes, vamos a compartirles las preguntas que recibimos y ver si pueden contestar. Ahorita pues les agradecemos a todos. Les voy a hacer un anuncio primero, que son las próximas sesiones de este seminario el seminario virtual sobre la solución basadas en la naturaleza para la gestión hídrica en América Latina. Entonces, las 2 próximas sesiones que vamos a tener son, la primera es sobre el tema de las áreas naturales protegidas como soluciones naturales para la resiliencia hídrica, que nos va a dar 2 ponentes de la CONAMP y del PNUD. Y la tercera sesión será el 30 de junio y será impartida por la arquitecta Loreta Castro de la UNAM sobre el tema de espacios públicos como infraestructura hídrica. Entonces, pues con eso vamos a terminar esta sesión. Les agradezco a todos los participantes, que fueron, como dije, 170, y obviamente a nuestros 2 ponentes, Eduardo Hinojosa y Agustín Robles. Y les quiero pedir a todos los participantes, los que quieran, que prenden su cámara para que hagamos una foto del grupo. Les agradezco mucho para tomar esta foto y con nos despedimos. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación y por la asistencia. Fue un gusto. No, muchas gracias. Fue una plática muy interesante y contestaron las preguntas que logramos a presentarles. Fue muy interesante y creo que es un tema, la experiencia de Hermosillo es muy importante. Creo que puede ser un ejemplo para el resto de México. Les agradezco mucho. Y pues con esto sí nos despedimos. Muchas gracias a todos y entonces nos vemos en la próxima sesión, que será el 23 de junio, sobre el tema de las áreas naturales protegidas como soluciones naturales para la resiliencia hídrica. Muchas gracias a todos los participantes y a los 2 ponentes, Agustín Robles Morúa y Eduardo Hinojosa. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, Cinta. Gracias.